Todos los seres aspiran a la inmortalidad. No me refiero a no morir físicamente nunca, sino a dejar algún recuerdo, alguna creación o alguna huella inmortal a la posteridad. Esto lo desarrolla el filósofo germano Otto Weininger en su obra principal Sexo y Carácter. En el capítulo 11 dice: todo lo que nace debe también morir. Todos los seres aspiran a la inmortalidad. Fecundación, nacimiento y muerte se hallan en relación indisoluble. Ante una muerte inesperada se despierta violentamente en todo individuo el impulso sexual, como una necesidad de multiplicarse. Ante la muerte inevitable uno siente la necesidad de reproducirse, para dejar algo suyo en el mundo. Esto lo logra con el coito, y la relación sexual se vuelve imprescindible, así como la actividad intelectual o espiritual lo sería en el genio. Dice: los individuos, no contentos con haber afirmado y adorado al coito, lo han elevado a la categoría de deber, no para olvidar, como los romanos y los griegos en la bacanal, sino para encontrarse a sí mismos, y para dar un contenido a su propia esterilidad. El hombre común es estéril, en el sentido de que no puede inmortalizarse como el genio. No tiene la capacidad para crear algo que perdure a lo largo del tiempo, y ser recordado y honrado, precisamente por haber producido algo genial y extraordinario. Asegura: únicamente el genio busca crear hijos imperecederos, en los cuales su naturaleza más profunda vivirá para siempre. Entonces, esa limitación o frustración del hombre ordinario de no poder producir algo imperecedero se compensa en parte al menos con el coito, donde se pretende encontrar una forma de realizarse mediante el hijo. Dice: todo padre trata de encontrarse en el hijo. La realización concreta de la idea de sí mismo es el hijo. Aun cuando no se busque tener un hijo con la relación sexual, el varón al menos, que es a quien alude en este caso Weininger, se siente satisfecho, cree que ha logrado algo, que ha hecho algo importante, siente poder con el coito. Y por esta razón, para la gran mayoría, el coito es muy importante e indispensable, al menos mientras puedan, lo cual, a decir verdad, revela también su miseria, su incapacidad, su propia esterilidad espiritual. Por esta razón, Nietzsche sentenció: miren a estos hombres, sus ojos demuestran que no conocen nada mejor sobre la tierra que acostarse con una mujer. Tienen fango en el fondo del alma. Por supuesto que para la mujer el sexo también es indispensable, porque ninguna mujer normal aceptaría casarse o convivir con un hombre si éste le advirtiera que nunca tendrían relaciones sexuales, como tampoco un varón común se casaría con una mujer que le prohibiera eso. De manera que el sexo sería en parte como un consuelo a esta falta de capacidad, de potencia, si pudiera llamarse de esa manera, falta de potencia creadora espiritual por parte del hombre corriente. Por eso asegura que solo puede ser emisario del coito quien no tenga individualidad ni límites. Es claro que la falta de individualidad, de originalidad, sería un requisito para ir tras el coito, pues quien tenga una gran riqueza interior, una potencia creadora interior, no necesitará el sexo. Schopenhauer sentenció: cuando las fuerzas intelectuales son reducidas, el hombre se contenta con los goces sensuales de una vida cómoda y alegre de familia, con una vida social trivial y pasatiempos vulgares. El hombre impotente espiritualmente busca la sociedad, para distraerse y llenarse y sentir que está haciendo algo, y con el coito logra en efecto producir algo, un hijo, que también le sirve en parte para realizarse. En cuanto a los límites, que dice que no los tiene el emisario del coito, se refiere a que cuando uno tiene un hijo, lo que hace es aumentar la cantidad de individuos, de personas, de gente. Afirma: quienes buscan el lecho conyugal para fundar una familia, obran movidos por la idea de la comunidad, la idea que más que cualquiera otra, derriba los límites entre los individuos, provocando su mezcla. Es sabido que a mayor cantidad de personas, disminuye la individualidad, a mayor colectividad, menos individualidad, pues siempre se impone la costumbre de la masa, del colectivo sobre la del individuo. Lo explica Carl Jung: cuanto mayor sea una sociedad, todo lo individual queda condenado a sucumbir, es decir, a la represión. Con ello lo individual va a parar al inconsciente, donde por ley y regla se transforma en lo malo por principio, en lo destructivo y anárquico. Entonces, a esto se refiere Weininger cuando asegura que con el coito, o con su fruto, se destruyen los límites de la individualidad, ya que ésta es como el líquido que, sin su envase o el frasco que lo contenía, se pierde en el mar de millones de personas que lo rodean. Y claro que a menudo no se pierde todo, sino que queda algo propio,
pero al ser distinto u opuesto al colectivo imperante, tiene que ser reprimido. Tal vez una forma de salvar la individualidad sería vivir en soledad, pero una soledad verdadera, o sea, abandonar la ciudad, irse al monte, al bosque, convivir con la naturaleza, como hacen los anacoretas o los ascetas, maestros espirituales. Pues la sociedad aniquila a casi todos, y esto empieza con el sexo o el coito. Así dice en otra parte, el coito no solo psicológicamente como acto, sino también desde el punto de vista ético y filosófico natural. Tiene analogías con el homicidio, niega a la mujer, pero también niega al hombre. En el caso ideal subtrae la conciencia a ambos para dar vida al hijo. Respecto al coito en sí, el filósofo germano no cree que necesariamente sea algo malo, sino que es algo necesario, cuando se carece de potencia interior creadora, de genialidad. Indica: el coito no es inmoral porque produzca placer, ni porque sea el primero entre todos los goces de la vida inferior. Con vida inferior se refiere a la vida que se funda en el cuerpo, en el placer de los sentidos, placeres sensuales, siendo el máximo placer sensual, el coito. Esto lo afirmó Aristóteles, quien también sostuvo que la mejor vida era la contemplativa y después estaba la vida práctica, que también se podría llamar vida inferior. Esto en realidad viene de Platón, quien dividió los bienes en superiores e inferiores. Los superiores se basaban en el espíritu, en el alma, y los inferiores partían del cuerpo. En fin, por eso el máximo placer de la vida inferior sería la relación carnal, el coito. Luego indica: durante el coito el hombre se olvida de sí mismo en el goce, y olvida a la mujer, la cual para él ya no tiene existencia psíquica, sino tan solo corporal. Pretende de ella un hijo o la satisfacción de la propia voluptuosidad. En ambos casos no ve en ella un fin, sino que la utiliza para un objeto ajeno a ella misma. Es decir, en el coito uno se olvida incluso de sí mismo y se concentra en el placer, en el cuerpo, y olvida su propio yo, lo que es interiormente, su espíritu. Por esta razón, a tenor de este filósofo, el coito sería inmoral. Por esto es inmoral el coito, pues no hay ningún hombre que en ese momento no utilice a la mujer para ese fin, que no posponga entonces el valor de la humanidad, tanto en la persona de él como en la de ella, al placer. Se sabe que el placer es indispensable para la procreación. Dice: el placer ha de considerarse precisamente como el medio de que la naturaleza se vale para alcanzar su objeto, el mantenimiento de la especie. El placer es necesario para tener hijos, y quienes más ansían estos hijos humanos son aquellos que no tienen la capacidad para producir algo extraordinario, algo inmortal. Como bien precisa Bertrand Russell, un hombre capaz de grandes logros, tan notables que dejen huella en épocas futuras, puede satisfacer esta tendencia por medio de su trabajo, pero para los hombres y mujeres que carezcan de dotes excepcionales, el único modo de lograrlo es tener hijos. A saber, hay dos maneras de dejar alguna huella o algún legado a la posteridad. Una es creando algo que nunca muera, algo bueno que permanezca en la memoria de las futuras generaciones. Esta sería la forma directa y precisa, porque tu nombre directamente sería honrado por las futuras generaciones. Y evidentemente no cualquiera puede lograr esta hazaña. Solo los genios, los héroes o los superhombres llegan a este nivel, sentenció Schopenhauer. La obra del genio subsiste y es inmortal por sí misma, y las obras escritas pueden sobrevivir a través de todos los tiempos. El nombre y el recuerdo de Alejandro el Grande son lo único que queda hoy de él, pero Platón y Aristóteles, Homero y Horacio están presentes por sí mismos, viven y obran directamente. La otra forma de dejar alguna huella o recuerdo está al alcance de cualquiera, y es teniendo hijos, que sería la forma más sencilla. Aunque esto es incomparablemente inferior a la primera, pues lo único que aseguras es dejar algo físico, un cuerpo, el cuerpo de un nuevo ser, que también morirá, y que te recuerden tus hijos, tus nietos y tal vez tus bisnietos, pues difícilmente uno habla de sus tatarabuelos. De manera que máximo en la tercera generación, tu nombre o la memoria que tengan de ti morirá, y será como si nunca hubieses existido. Sobre esta aspiración a la inmortalidad, Weininger dice en el capítulo 11 de esta obra: así como la sexualidad es la tentativa de un ser vivo para establecer de una manera duradera la propia forma, así también el amor es el esfuerzo para dar realidad definitiva a una forma anímica, a la individualidad. A saber, la sexualidad le da la forma al cuerpo, crea la materia física en sí misma, mientras que el amor le da la forma anímica, o sea, forma el ánima, el alma, crea la parte espiritual. Prosigue. Aquí se halla el puente que une la voluntad de inmortalizarse con los hijos,
El impulso sexual y el amor son tentativas para lograr una realización. El primero busca perpetuar el individuo por una imagen corporal. El segundo intenta eternizar la individualidad con su vivo trasunto espiritual. Es decir, cuando un varón y una mujer quieren tener hijos, dejar algo al mundo para de alguna manera inmortalizarse, necesitan dos cosas: impulso sexual y amor. Lo primero creará un cuerpo que sea similar a ellos, que se les parezca para que sea como si ellos físicamente siguieran viviendo. Lo segundo, el amor, creará un carácter, una personalidad, similar a la de los padres, para que sea como si estos, espiritual o psíquicamente, siguieran existiendo en sus hijos, en su forma de ser. Indica: todo padre trata de encontrarse en el hijo. La realización concreta de la idea de sí mismo, como es dada por la esencia del amor, es el hijo. Claro que en la práctica, para tener hijos, solo se necesita sexo para crear la materia, pero si lo que se busca es perdurar, se necesitaría también amor. Cuerpo y alma, sexualidad y amor, son necesarios para esta modalidad de inmortalizarse con los hijos. Sin embargo, el genio se inmortaliza directamente con sus obras espirituales. Dice: pero solo el hombre genial conoce el amor completamente privado de sensualidad, y únicamente él intenta crear hijos imperecederos, en los cuales encuentra expresión su más profunda esencia anímica. El genio no necesita del sexo para inmortalizarse, no necesita tener hijos para perdurar. Esto explica el por qué muchos sabios e intelectuales no tuvieron hijos, ni mujer algunos. En todo caso, sus hijos fueron sus obras espirituales, las cuales les bastaron para satisfacer ese anhelo de dejar algo a la posteridad. Indica: y deberían todos querer tener tales hijos amados, cuando dirigiendo su mirada a Homero, a Hesiodo y a otros grandes poetas, contemplan las obras que han engendrado y que les aseguran la gloria imperecedera, haciéndolos inmortales. También Solón merece ser honrado porque hizo leyes, y muchos otros lo son igualmente, ya que han compuesto hermosas obras y acumulado grandes virtudes. Por tales hijos han sido ensalzados y glorificados, en una medida jamás alcanzada cuando se trata de hijos humanos. Definitivamente no se puede comparar un hijo humano que puede producir cualquiera a la obra de un genio, pues este hijo del genio es inmortal, a diferencia del hijo humano, que morirá. Es inmortal porque es espíritu, no tiene cuerpo. Claro que esta obra tiene que ser extraordinaria, lo cual lo ha de determinar el tiempo y el juicio de futuras generaciones.